Bueno, vamos a seguir. Se nos cortó, pero aquí estamos. Sabemos que el enemigo se pone para que nosotros demos el mensaje, pero nosotros no nos vamos a callar. Tenemos que seguir dando la palabra de nuestro Padre Dios eterno. Así se levanta el enemigo. Recordémonos que a esta hora de la madrugada salen los demonios, pero también están los ángeles. Recordémonos en el libro de Daniel que 21 días estuvo el ángel para traerle la noticia que mi Padre Dios, desde el primer momento que Daniel dobló sus rodillas, la oración fue escuchada. Pero él le dice, estuve peleando con el príncipe de Persia. Significa que estuvo peleando con Satanás y sus secuaces para traerle a él la noticia de que mi Padre Dios ya había escuchado la oración de él. Por eso le dice, siervo amado Daniel, mi Padre, nuestro Dios, desde el principio escuchó tu oración, pero yo estuve peleando con el príncipe de Persia y, dice él, Miguel quedó con él. Miguel quedó peleando con él y me dejó venir, le dijo el ángel Gabriel a Daniel, el siervo amado de mi Padre Dios eterno. Así que recordémonos que hay un momento y yo lo recibí de parte de mi Dios. A las 3:30 de la mañana los demonios andan despiertos, pero también los ángeles están a la orden del día a esa hora, porque están pendientes de llevar las oraciones de los santos, de aquellos que se humillan a esa hora, doblando rodillas, aclamando con voz de arcángel fuerte para dar las buenas a todo aquel que está necesitado de parte de Dios. ¿Qué son las oraciones que nosotros hacemos para que pueda ayudar al que está necesitado, al necesitado que necesita sanidad, aquel que necesita resolver un problema, por nuestros hijos, por nuestros cónyuges, por el vecino, por nuestro amigo, por todos? Esos que se levantan a orar a las 3 de la madrugada, los ángeles vienen para llevarse esas oraciones porque saben que los demonios andan a esa hora de la madrugada. Y estamos en esta vigilia 30 de abril y estamos en la madrugada. Así es que Satanás se está oponiendo para que yo dé este mensaje, pero no hay nada que mi Dios no pueda hacer. Así que vamos a seguir. Jonás fue a llevar la palabra a Nínive y Nínive se arrepintió. Nínive se arrepintió y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre su ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintieron del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Mi Padre Dios tiene misericordia del que se arrepiente de todo corazón, de aquel que se humilla y lo busca con todo el alma, con la verdad, no fingimiento de diente al labio, porque si hay alguien que conoce de nosotros, ese es nuestro Padre Dios, que nos conoce como la palma de la mano. Somos su creación, Él nos hizo a su imagen y semejanza, y cuando nosotros oramos con todo el corazón en arrepentimiento, Él sabe si estamos con la verdad, si estamos diciendo la verdad o estamos fingiendo. Él nos conoce muy bien. Él conoció al pueblo de Nínive
Nínive y vio que su arrepentimiento fue de todo corazón, aquel rey mandó aún a los animales que se vistiesen de cilicio y que se abstuvieran de comer comida sólida y que tomaran líquido, agua o jugo o lo que sea. Imagínense, ¿acaso me va a venir a decir a mí alguien, pero ¿y por qué puso a los animales también? Si los animales no tienen entendimiento. Recuérdense que todo fue creado por mi Padre Dios y los animales son seres vivos, son seres que nos dan a nosotros alegría, los perritos, los gatitos y los animales, las aves del cielo. Hay unas aves del cielo que se comen y nos sirven de alimento a nosotros para nuestra mesa. Las gallinas, los gallos, todo eso sirven para alimento y ponen huevito. Las vacas, la carne, todo eso es alimento para nosotros. Es algo que Dios dejó, pero los animalitos son seres creados por Él, porque tienen vida también igual como nosotros. Por eso es que los animalitos también se tienen que tratar bien, con amor. ¿Por qué? Porque es creación de nuestro Padre Dios eterno. Imagínense este rey. Cualquiera hoy en día puede decir, y este está loco, le pone sacos a los animales y les dice que no coman y que acaso los animales tienen entendimiento, para que ustedes vean que cuando alguien se vuelve loco por Dios, se vuelve loco. ¿Por qué? Porque para el hombre seremos locos, pero para Dios somos somos cuerdos. ¿Por qué? Porque Dios miró la humillación de este rey de Nínive. ¿Y qué es lo que hizo el rey? Pregonó y dijo, todos vístanse de cilicio y hagan ayuno y arrepiéntase de su rapiña. ¿Saben qué es rapiña? Arrepiéntanse de su maldad. Arrepiéntanse y dejen de pecar. Arrepiéntanse y dejen de mentir. Arrepiéntanse y dejen de calumniar. Arrepiéntanse y dejen de señalar a su prójimo. Arrepiéntanse y dejen de mentir. Arrepiéntanse y dejen de robar. Arrepiéntanse y dejen de destruir al ser humano y de quitarle la vida. Arrepiéntanse y enderezcan sus caminos, sus veredas, porque están retorcidas. Eso es la rapiña. Por eso él le dice, e hizo proclamar y anunciar a Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente. Conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Se dan cuenta? Rapiña significa todas esas maldades, todas esas cosas que el hombre hace y que a veces dice, es que lo hice ignorantemente. No, Dios no da por inocente al que es culpable. Dice en el versículo 9, ¿quién sabe si se volverá? El rey dijo, ¿quién sabe si Dios se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Correctamente, el rey tenía coherencia, porque así lo hizo mi Padre Dios. Y en el versículo 10, mi Dios dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Pero viene Jonásito, como muchos de nosotros, que a veces no queremos que Dios perdone al malvado. A veces que no queremos que Dios perdone a aquel que ha pecado. Pero ¿saben una cosa? Dice mi Padre Dios que hay que pedir por el que nos ultraja, que hay que pedir por el que nos señala, que hay que pedir por el que nos humilla. Tal vez mi Dios tenga misericordia y se arrepienta. Pero también Dios da oportunidad, y si aquel que esté escuchando la palabra y mi Padre Dios le manda a decir arrepiéntete y no se arrepiente y sigue haciendo maldad y no entiende el camino que Dios le está trazando, entonces mi Dios lo manda a azotar con vara de hierro. ¿Por qué? Porque no quiso entender el mensaje que mi Padre Dios le mandó a dar. Viene en el capítulo 4 y versículo 1, dice así, pero Jonás se apesadumbró en extremo. Significa Jonás se enojó en gran manera. Y se enojó. Oigan bien, se apesadumbró quiere decir que se entristeció y al mismo tiempo se enojó. Y oró, oigan bien, en el versículo 2, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová,
¿No es esto lo que yo decía, estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsi, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Jonás le estaba reclamando a mi Padre Dios, como yo lo comenté al principio de la predicación, que Jonás por eso huyó a Tarsi y se fue a subir a un barco, porque quería huir de la presencia de Dios, porque Jonás, aquí no lo escribieron, pero Jonás indudablemente le dijo a papá Dios, tú sabes cómo es ese pueblo de Nínive, un pueblo sanguinario, un pueblo malvado, un pueblo que levanta calumnias, un pueblo que señala, un pueblo que miente, un pueblo que roba, un pueblo que golpea, un pueblo que quita la vida a cualquiera. Tú sabes que ese es un pueblo derramadora de sangre. Tú sabes que Nínive es un pueblo malvado. ¿Por qué me quieres a mí? Para que yo vaya a predicarles y les diga que se conviertan de su mal camino y se arrepientan y vengan a tu camino. No, porque yo te conozco y tú lo vas a perdonar porque tú eres tardo en airarte, pero grande en misericordia. Por eso Jonás huyó. Pero un hombre jamás, nunca puede huir de la presencia de Dios, porque donde quiera que esté, mi Padre Dios lo va a buscar. Jonás estaba muy triste y enojado. Estaba pero tan triste, porque dice, apesadumbrado, triste y al mismo tiempo enojado. Y le dice, porque Jonás oró y le dice, y oró a Jehová y dijo ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsi, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró y en grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Wow, preciosa la palabra de mi Padre Dios, dándole a entender a Jonás. Jonás estaba muy enojado y mi Dios le hizo entender en una parábola. Mi Padre Dios, cuando vio que Jonás se acostó, hizo crecer en la noche una higuera grande como ramada, y le creció esa gran higuera y salía calabaza, y salió una gran calabaza que le sirvió a él para que el sol no le pegara. Esa calabaza le cubría del sol y esa ramada lo protegía de los rayos solares. Y Jonás se alegró en gran manera y siguió durmiendo porque aquella gran higuera de la calabaza estaba protegiéndolo del sol.
Pero papá Dios le estaba dando un ejemplo, una enseñanza, y se la tenía que mostrar de esa manera. Pero Jonás siguió durmiendo. Pero cuando iba a amanecer y iba a dar el alba, significa que cuando ya iba a volver a salir el sol, mi Padre Dios mandó un gusano y quemó, se metió adentro de la calabaza y se la comió y la pudrió. La calabaza se secó y ya no lo cubría a Jonás del sol. Aquella gran higuera de aquella gran calabaza se secó, aquella gran ramada. Y los rayos solares eran tan fuertes que hirió la cabeza de Jonás. Me imagino que lo desangró por los rayos del sol que eran tan fuertes. Y Jonás se despertó enojado, airado. Y le dijo a papá Dios, como diciendo, ¿y por qué? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué me quitaste la calabaza que me estaba cubriendo del sol y la ramada? ¿Por qué me la quitaste? ¿Por qué? Por eso papá Dios contiende con él y le dice, Jonás, tú no trabajaste para hacerla. Tú no la sembraste, no la cultivaste, no la regaste, no creció por tus manos. Yo la hice crecer de un día para otro. Pero bien que te ha gustado tenerla y que te cubría del sol, ¿verdad? Una planta, una calabaza, una ramada. ¿Cómo te enojas por esa ramadita, verdad? Que no la trabajaste con tus manos. Y mira, una ramada, una calabaza, te has enojado porque te la he quitado. ¿Y no quieres que yo tenga clemencia para 120,000 personas y sus animales? ¿No quieres que yo me conmueva misericordia y salve ese pueblo que se ha arrepentido de todo su corazón? Jonás, estás mal. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? Si aquel impío que está haciendo la maldad, que está calumniando, que está señalando, que está hurtando, que está haciendo cosas malas, desagradando a su prójimo, calumniándolo, señalándolo, si esa persona no se arrepiente, le va a venir el castigo divino, que es la presencia de Dios. Pero si esa persona se convirtiere de todo su mal camino y buscara la presencia de Dios con todo el corazón, como el pueblo de Nínive lo buscó, Dios perdonará a esa persona y a un pueblo entero si el pueblo está pecando. Pero ¿qué es lo que Dios quiere? Dios quiere humildad, fidelidad, arrepentimiento de todo corazón, no de diente a labio, sino de todo corazón. ¿Por qué? Porque si no, entonces nos azotará. Y vamos a leer en el libro de Isaías. En el libro de Isaías, capítulo 24, versículo 1 en adelante. Vamos a leer lo que Dios dice que va a hacerle a la tierra, donde están los vivientes, donde estamos nosotros, los vivientes, que estamos vivos. Si no hacemos las cosas que Dios quiere que hagamos, nos va a azotar con vara de hierro. Dios tuvo misericordia del pueblo de Nínive porque se arrepintió de su maldad y buscó la presencia de Dios. Y dejó de seguir hurtando, robando, siguió de seguir mintiendo, ya no siguió calumniando a su prójimo, ya no siguió mintiendo, ya no siguió haciendo daño, ya no siguió haciéndole daño a su prójimo. Se arrepintieron, se humillaron, doblaron rodillas, lloraron y le pidieron a Dios perdón. Y Él, que escudriña la mente y el corazón y que nadie le puede engañar, los perdonó y los salvó. Pero vamos a ver lo que Dios hace a aquel que no se arrepiente de todo corazón y que no deja la maldad. Isaías 24, capítulo 1 en adelante. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así, como al pueblo también al sacerdote, como al siervo, así a su amo como a la criada, a su ama como el que compra, al que vende como al que presta, al que toma prestado como al que da al logro. Así al que lo recibe, la tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada,
porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón. Cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa. No beberán vino con cantar, la sidra les será amarga a los que la bebieren. Quebrantada está la ciudad por la vanidad. Toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. Hay clamores por falta de vino en las calles. Todo gozo se oscureció. Se desterró la alegría de la tierra. La ciudad quedó desolada y con ruina fue derribada la puerta. Porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como olivos sacudidos, como rebuscos después de la vendimia. Estos alzarán su voz, cantarán gozosos por la grandeza de Jehová. Desde el mar darán voces. Glorificad por esto a Jehová en los valles, en las orillas del mar. Sea nombrado Jehová, Dios de Israel. De lo postrero de la tierra oímos cánticos, gloria al justo. Y yo dije, mi desdicha, ay de mí, prevaricadores han prevaricado y han prevaricado con prevaricación de desleales, terror, foso y red sobre ti, oh morador de la tierra. Y acontecerá que él huyere. Y acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso, y el que saliere de en medio del foso será preso en la red, porque de lo alto se abrirá ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. Será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada. Será la tierra en gran manera, será la tierra conmovida. Temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado, y caerá y nunca más se levantará. Y acontecerá que en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Bendita sea su gracia y su misericordia. Así es mi pueblo, dice, peca y no se arrepiente de los pecados que ha cometido. Por cuanto no se ha convertido a mi camino y no deja de hacer el mal contra su prójimo, entonces yo lo azotaré y lo castigaré. Y recuérdense que mi Padre Dios tiene bendición como para uno, como para mucha multitud. También el castigo es como para uno, como para mucha multitud. ¿Por qué? Porque Dios escudriña la mente y el corazón, y a Él nadie le puede engañar. Él sabe quién es el que está haciendo maldad, Él sabe quién es el que está haciendo bien. Porque Dios lo único que pide de nosotros es que nos arrepintamos y que le busquemos con todo el corazón. Eso es lo que mi Dios Padre quiere de nosotros. Vamos a leer en Miqueas capítulo 6. Vamos a leer en el capítulo 6 de Miqueas lo que Dios dice. Porque Dios le declara a las personas que están pecando, a las personas que han sido libradas, aquellas que se han arrepentido y han recibido el perdón. Mi Dios Padre tiene misericordia. Mi Dios les perdona y nunca más les vuelve a recordar los pecados, porque Él dice que los arroja al fondo de la mar para no acordarse nunca más de lo que nosotros hicimos cuando no lo teníamos a Él y estábamos en el mundo haciendo tanta maldad. Él dice que todos esos recuerdos los tira al fondo de la mar para no tener que recordárselos a nosotros. Vamos a leer en el capítulo de Miqueas, capítulo 6, versículo 1. Oíd ahora lo que dice Jehová. Levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito contra su pueblo,
con su pueblo y alterca con Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora que aconsejó a Balac, rey de Moab, y que le respondió Balaán, hijo de Beor, desde Sitín hasta Gilgal, para que conozcas la justicia de Jehová. Voy a volver a leerlo para que entiendas lo que yo te voy a explicar en este pedacito. Oíd ahora lo que dice Jehová. Levántate, tú que estás cometiendo pecado, levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Oídme, montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y alterca con Israel. Pueblo mío, papá Dios te está diciendo y te está preguntando esto a ti. Tú que contiendes contra Dios, tú que contiendes contra tu prójimo y no quieres atender el mensaje. Dios te está diciendo, pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora, ¿qué aconsejó Balac, rey de Moab? ¿Y qué le respondió Balaán, hijo de Beor, desde la ciudad de Sitín hasta Gilgal, para que conozcas la justicia de Jehová? Te está diciendo, acuérdate, pueblo mío, cuando yo te saqué de la servidumbre de Egipto y te traje a la tierra prometida, tierra que fluye leche y miel. Acuérdate de a dónde nos sacó mi Padre Dios, de aquella pobreza, de aquel pueblo donde venimos inmigrando y nos trajo a este país que derrama leche y pan, miel, país donde nosotros hemos podido superarnos con la misericordia y la gracia de nuestro Padre Dios y hemos logrado salir adelante. Y ahora nosotros nos hemos vuelto a Jehová, nos hemos dado la espalda a Él, le hemos dado la espalda, nos hemos olvidado de sus caminos, de sus mandamientos, de sus veredas y nos hemos salido al mundo, a lo oscuro. Hemos dejado lo más lindo y lo más hermoso que es nuestro Padre Dios por las grandezas y las cosas perturbadoras de este mundo, que son vanidad de vanidades. Como lo dijo el rey Salomón, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Todo esto va a quedar, pero tu alma, ¿a dónde va a ir? ¿A dónde va a ir tu alma? Te has apartado del camino de mi Padre Dios por las cosas que has visto en este mundo, pero se te olvida que Dios te trajo de un pueblito para traerte a este país donde tú estás hoy en día como yo. Y te has olvidado del camino de mi Padre Dios. Has ido en caminos de los Baales, de los idólatras. Idolatras a un hombre, idolatras a una mujer, idolatras a una estatua, idolatras a alguien. Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no comparte su gloria con nadie. Pedro le dijo, dura es tu palabra, mira, ya se fueron todos. Y él le dijo, ¿quererse ir vosotros también? Pues váyanse. Y Pedro le dijo, no, ¿a dónde iríamos si solo tú tienes palabra de vida? Dura es la palabra, pero es el mensaje que mi Padre Dios me está poniendo a que lo dé. Y como les dije yo a ustedes, viene en primer lugar para mí, pero también viene para ustedes.
Dios está contendiendo ahorita con nosotros. Dios está peleando ahorita con nosotros. Nos está diciendo, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué me dejaste? Si yo te traje de tierras lejanas, a la tierra que emana leche, maná y miel, para que tú gozaras de esos privilegios y ayudaras a los que tú pudieras hacerlo. Y ahora, ¿por qué te has apartado de mí y yéndote tras los dioses de Baal y no acercándote a mí? Y aquí nos está dando a entender. Y él dice, Balaam le mandó a traer a Balaam para que maldijera a su pueblo, pero Dios convirtió la maldición en bendición. Alabado sea mi Padre Dios. ¿No estás entendiendo lo que estoy dando? Abre tus oídos y tus mentes. Abre tus ojos a la realidad. Oíd ahora lo que dice Jehová. Levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito contra su pueblo y alterca con Israel. Pueblo mío, aquí te dice él, pueblo mío, ¿qué te he hecho para que me dejes? ¿Qué te he hecho para que te alejaras de mí? ¿Qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Dios nos está diciendo, ¿qué nos ha hecho? ¿En qué nos ha molestado para que nosotros prefiramos a este mundo y no a Él? ¿Qué es lo que tienes que no entiendes? ¿Qué te ha hecho? Por eso Él dice, pueblo mío, oye cómo nos llama, pueblo suyo, pueblo mío. ¿Qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre. Te redimí y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Dios te dice, yo te saqué de tu pueblo, pueblo de Lodebar, tierra de tristeza y dolor, donde reina la maldad, donde hay amargura. Acuérdate cómo era nuestro pueblo. Te estoy hablando de mi pueblo, que es El Salvador. La guerra, el ladronismo, asesinato. ¿Cuántos morían diariamente? Y salimos de ese pueblo para buscar cómo salir adelante, cómo prosperar, para encontrar esta tierra, tierra de sueños, tierra que emana leche, maná y miel, para poder ayudar a los de nosotros y poder salir adelante. Y cuando veníamos en ese camino, ¿cuántas promesas le hicimos a mi Padre Dios? ¿Cuántas promesas? Ay, si llego, papá Dios, yo te prometo que voy a seguirte. Si yo llego, papá Dios, yo te prometo que voy a cambiar. Si yo llego, papá Dios, yo te voy a prometer que nunca me voy a apartar de ti. Si yo llego, papá Dios, yo te voy a prometer que siempre voy a estar cerca de ti. ¿Dónde están esas promesas? ¿Dónde están las promesas que tú le hiciste a mi Padre Dios? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Pueblo mío, ¿por qué me has dejado, pueblo mío? ¿Qué te he hecho? ¿Por qué te has apartado de mí? Balac era un hombre muy malvado y mandó a traer a un tal profeta llamado Balaam. Son de los profetas hoy en día. Hay muchos profetas de esos que dicen que profetizan cosas de Dios, pero se van por tras de la avaricia y del dinero. Balaam era un hombre ambicioso e interesado. Balaam le dijo que le iba a dar riquezas, pero que viniera a maldecir a su pueblo, al pueblo de Israel, porque iban a ser atormentados por el pueblo de Israel. Ese pueblo de Moab. Balac era rey de Moab y le pidió a Balaam que viniera a maldecir a su pueblo, a Israel. Y Balaam se vendió al mejor postor. Y según Balaam venía a maldecir al pueblo,
Pero Dios le cambió las palabras y aquellas palabras las convirtió mi Padre Dios en bendición para su pueblo. Bendita sea la gracia y la misericordia de mi Padre Dios, que Él es bueno y para siempre es su misericordia. Si nos vámonos a la Primera de Reyes, vámonos a ir al libro de, al libro de Números. Vamos a buscar a Números, número 22. Ahí está la historia. Número 22. En Número, capítulo 22 y versículo 1 al 20 dice así: partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balaam, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Este rey Balaam tenía miedo porque ya había escuchado que el pueblo de Israel había vencido a otros reyes. Y él tenía miedo de ser vencido por el pueblo de Israel porque ya tenía el conocimiento que Dios estaba con ellos, que había un Dios que estaba con ellos. Y él por eso quiso mandar a maldecir al pueblo de Israel para que fuese castigado por esa maldición. Así que vamos a leer ese poquito la historia rápido. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balaam. Él les dijo: reposad aquí esta noche, y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Y vino Dios a Balaam y le dijo: ¿qué varones son estos que está contigo? Y Balaam respondió a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme: he aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo. Quizás podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balaam y dijeron: Balaam no quiso venir con nosotros. Volvió Balaam a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron: así dice Balaam, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho. Escuchen, profeta vendido. Los cuales vinieron a Balaam y le dijeron: así dice Balaam, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balaam: aunque Balaam me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová, mi Dios, para hacer cosa chica ni grande.
Escucha, él se estaba retractando, pero no era verdadero profeta, porque él después se dejó convencer por las grandezas que le prometió Balac y él accedió a ir. Os ruego, por tanto, ahora que reposéis aquí esta noche para que yo sepa que vuelve a decir que Jehová. Y vino Dios a Balaam de noche y le dijo, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. En el camino, si seguimos leyendo, en el camino aconteció que Balaam se montó en un burrito, en un asno, y el ángel salió al encuentro para quitarle la vida a Balaam, porque papá Dios lo iba a quitar para que no fuera a maldecir a su pueblo Israel, y porque papá Dios sabía que no era verdadero profeta de él, porque este se iba a vender con Balac. Entonces, ¿qué hizo? Se le apareció un ángel con la espada desenvainada, y mejor el burrito lo logró ver. El burrito se echaba para atrás, se hacía de lado y no quería seguir el camino, y el Balaam le pegaba y maltrató al burrito. Fue cuando el burrito habló, el ángel hizo que hablara el burrito, y el burrito habló, y el burrito le dijo, ¿por qué me pegas si yo siempre te he llevado a donde tú me diriges y nunca te he dejado a medio camino? Pero no estás mirando el ángel que está ahí con la espada desenvainada, ¿no lo estás mirando? Yo no quiero ser muerto por él. Y cuando él terminó de decir eso, el burrito, los ojos de Balaam fueron abiertos y pudo ver al ángel. Entonces él se tiró para el otro lado y le suplicó a mi Padre Dios que le perdonara. El ángel le perdonó, pero siguió su camino por orden de mi Padre Dios. Pero ¿qué le dijo Dios? No vas a maldecir mi pueblo. Por eso en este pedacito que leímos en Miqueas capítulo 6 y versículo 5, cuando él le dice, pueblo mío, acuérdate ahora que aconsejó Balac, rey de Moab, y que le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sitín hasta Gilgal, para que conozcas la justicia de Jehová. Miren qué lindo. Aún mi Padre Dios, sabiendo que nosotros somos rebeldes, Él siempre nos está esperando para que nosotros nos arrepintamos y nos pueda bendecir en abundancia. Porque Él le dijo a Balaam, me vas a bendecir a mi pueblo y no me lo vas a maldecir. Lo vas a bendecir y no me lo vas a maldecir. 3 veces fue bendecido el pueblo de Israel. Y aquí lo dice. En el libro de Números, capítulo 23 dice, Balaam bendice a Israel. Y Balaam dijo a Balac, edifícame aquí 7 altares y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Balac hizo como le dijo Balaam y ofrecieron Balac y Balaam un becerro y un carnero en cada altar. Y Balaam dijo a Balaam, ponte junto a tu holocausto y yo iré. Quizás Jehová me vendrá al encuentro y cualquiera cosa que me mostrare te avisaré. Y se fue a un monte descubierto y vino Dios al encuentro de Balaam. Y éste le dijo, 7 altares he ordenado y en cada altar he ofrecido un becerro y un carnero. Y Jehová puso palabra en la boca de Balaam y le dijo, vuelve a Balac y dile así. Y volvió a él. Y he aquí estaba él junto a su holocausto, él y todos los príncipes de Moab. Y él tomó su parábola. Balaam tomó la parábola que mi Padre Dios le dio, la profecía, las palabras, y dijo, de Arán. Acuérdense, ¿a quién llamó de Arán? A Abraham, padre de aquella generación del pueblo de Israel. Padre, Abraham, el padre de aquel pueblo de Israel. ¿Qué le dijo a Abraham? Le dio la promesa por medio de su hijo Isaac. ¿Y qué le dijo? Haré de tu pueblo una nación inmensa, como las estrellas del cielo, como la arena del mar, a Abraham. Entonces por eso le dice, y Jehová puso palabra a la boca de Balaam y le dijo, vuelve a Balac y dile así.
Y volvió a él, y he aquí estaba él junto a su holocausto, él y todos los príncipes de Moab. Y él tomó su parábola y dijo: de Harán me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob, y ven, execra a Israel, porque maldeciré yo al que Dios no maldijo. ¿Y por qué he de descrear? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado y no será contado entre las naciones. Y no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob o el número de la cuarta parte de Israel? Muera ya la muerte de los rectos, y mi postrimería sea como la suya. Entonces Balac dijo a Balaam: ¿qué me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos, y he aquí, has proferido bendiciones. Él respondió y dijo: no cuidaré de decir lo que Jehová ponga en mi boca. Y dijo Balaam: te ruego que vengas conmigo a otro lugar, desde el cual los veas solamente los más cercanos verás, y no los verás todo, y desde ahí me los maldecirás. Y lo llevó al campo de Sofín, a la cumbre de Pisga, y edificó 7 altares, y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Entonces él dijo: Balaam, ponte aquí junto a tu holocausto, y yo iré a encontrar a Dios ahí. Y Jehová salió al encuentro de Balaam y puso palabras en su boca y le dijo: vuelve a Balac y dile así. Y vino a él, y he aquí que él estaba junto a sus holocaustos, y con él los príncipes de Moab, y le dijo: Balaam, ¿qué ha dicho Jehová? Entonces él tomó su parábola, sus palabras, y dijo: Balaam, levántate y oye. Escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir, él dio bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel. Como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios. He aquí que el pueblo que como león se levantará y como león se erguirá, no se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. Entonces Balaam dijo a Balaam: ya que no los maldices, tampoco los bendigas. Balaam respondió y dijo a Balac: ¿no te he dicho que todo lo que Jehová me diga, eso tengo que hacer? Y dijo Balac a Balaam: te ruego que vengas, te llevaré a otro lugar. Por ventura perecerá bien, y Dios que desde ahí me lo maldigas. Y Balac llevó a Balaam a la cumbre de Peor, que mira hacia el desierto. Entonces Balaam dijo a Balac: edifícame aquí 7 altares y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Y Balaam hizo como Balaam le dijo, y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová que él bendijese a Israel, no fue como la primera y segunda vez en busca de agüero, sino que puso su rostro hacia el desierto. Y alzando sus ojos vio a Israel alojado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Entonces tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abierto los ojos. Cuán hermosos son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel, como arroyos están extendidas, como huertos junto al río.
como aloes plantados por Jehová, como cedro junto a las aguas. De sus manos destilan aguas, y su descendencia será en muchas aguas. Enaltecerá su rey más que Agag, y su reino será engrandecido. Dios lo sacó de Egipto, tiene fuerza como de búfalo, devora a las naciones enemigas, desmenuzará sus huesos y las traspasará como saeta. Se encorvará para echarse como león, y como león a quien lo despertará. Bendito los que te bendijeren y maldito los que te maldijeren. Así dijo Jehová a su pueblo Israel. Aquí está el pedacito que leímos. Miqueas capítulo 6 y el versículo 5. Pueblo mío, acuérdate ahora que aconsejó Balac, rey de Moab, y que le respondió Balaán, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal. Lo que Balaán le respondió al pueblo de Israel fue palabra que mi Padre Dios le dio para bendecir a su pueblo. Mi Padre Dios te está diciendo, arrepiéntete para recibir el perdón de tus pecados y la bendición que yo soltaré de mis manos para bendecirte. Y ya no se te irá como agua de tus manos, sino que te quedará por toda una eternidad, porque yo soy tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te trajo a la tierra que fluye leche y miel, maná, para que tengas tú y tus descendientes y te pueda ir bien. Arrepiéntanse de todo el mal que están haciendo. Yo no digo que me voy a arrepentir. Sí, también me tengo que arrepentir, pero hay cosas que yo no las estoy haciendo y no las quiero hacer porque sé que son abominables ante la presencia de Dios. A mí me pueden juzgar, a mí me pueden señalar, a mí me pueden juzgar, pero yo no voy a decir nada en contra de mi prójimo. Yo no voy a decir nada porque por mí pelea mi Padre Dios y Él es el que dice, mía es la venganza, yo pagaré. Tú estate quieta, tranquila, siéntate y espera lo que yo voy a hacer en venganza de los que se meten contra ti. Eso es lo que Dios dice. Ay de aquel que se meta con uno de mis pequeñitos. Mejor es que se amarre una piedra de molino en el cuello, se la amarre con un lazo y se tire al fondo del mar para que yo no lo tenga que ver, porque grande será el castigo de mi Padre Dios. Dios no da por inocente al que es culpable. Y con esto terminamos. ¿Qué es lo que mi Padre Dios quiere de nosotros? Así dice Miqueas capítulo 6 y versículo 6. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocausto, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis extrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar, misericordia y humillarte ante tu Dios. Oye bien lo que Él dice. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar, misericordia y humillarte ante tu Dios. La voz de Jehová clama a la ciudad. Es sabio temer a tu nombre. Prestad atención al castigo y a quien se lo establece. Ay, aún en casa del impío, tesoro de impiedad y medida escasa que es detestable. ¿Daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas? Sus ricos se colmaron de rapiña y sus moradores hablaron mentira y su lengua es engañosa en su boca. Por eso yo también te hice enflaquecer, hiriéndote, asolándote por tus pecados. Comerás y no te saciarás, y tu abatimiento estará en medio de ti. Recogerás, mas no salvarás, y lo que salvares lo entregaré yo a la espada. Sembrarás, mas no segarás. Pisarás aceitunas, mas no te ungirás con el aceite, y mosto, mas no beberás el vino, porque los mandamientos de Onri
se han guardado, y toda obra de la casa de Acab, y en los consejos de ellos anduvisteis, para que yo te pusiese en asolamiento, y tus moradores para burla. Llevaréis por tanto el oprobio de mi pueblo. Aquí dice los mandamientos de Onri y los mandamientos del rey Acab. Te voy a dejar de tarea que leas Primera de Reyes, capítulo 16 y versículo 21 al 34. Ahí están las maldades que hizo el rey Onri y su padre y su hijo el rey Acab. Onri era uno de los reyes malvados y su hijo le nació y se llamó Acab, los dos hombres más malvados de los cuales habla en Primera de Reyes, y por eso lo dejó aquí plasmado. Por eso dice que le va a dar castigo al que sigue haciendo maldad y al que sigue pecando, y le va a dar la orientación de la vida que hizo Onri y Acab. Los mandamientos que ellos cambiaron a los mandamientos buenos que papá Dios le entregó en las tablas de piedra a Moisés. Onri y Acab hicieron cosas abominables ante la presencia de mi Padre Dios y cambiaron lo bueno por lo malo y convirtieron a ese pueblo en maldad por causa de sus iniquidades y de su rapiña. Así que si no te arrepientes y buscas la presencia de Dios, tú no saldrás por inocente. Ya leímos aquí cuando dice, Dios no da. En el capítulo 6, versículo 11 dice, dará por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesa engañosa. No, Dios no da por inocente al que está falto de pesa. Eso quiere decir que Dios no da por inocente al que es culpable, al que sigue pecando y sigue haciendo abominaciones delante de la presencia de Dios, haciéndole mal a su prójimo, haciéndole mal a su propia familia e incluyéndose él mismo en su maldad. Dios no da por inocente al que es culpable. Busquen la presencia de Dios. Arrepiéntanse de su rapiña y devuélvanse al camino de Dios. Busquen el camino estrecho, porque el angosto, el estrecho es el mejor, el que nos lleva a la vida eterna. Y el que es amplio y extremo, ese te lleva a la perdición. Busca a mi Padre Dios con todo tu corazón, como lo buscó Nínive y se arrepintió, ayunó y se vistió de cilicio, y Dios le dio perdón de sus pecados y le prolongó más vida a ese rey de Nínive, por cuanto él puso a ayunar y a vestirse de cilicio aún a los animales, porque le creyó a mi Padre Dios. Tú también le tienes que creer a mi Padre Dios para que tu vida sea restaurada, para que tus pecados sean perdonados y para que estés delante de la presencia de Dios día y noche. Y el día que tú te mueras, te vas a ir bajo la presencia de Dios, vas a ir a dormir, pero el gran día de la resurrección estarás delante de la presencia de Dios, por cuanto tú escuchaste la voz de Dios, te arrepentiste, te humillaste y pediste perdón a todos los que ofendiste y te perdonaste tú mismo, tú misma de tus propias maldades. Busquemos a mi Padre Dios para que nuestras vidas sean restauradas y podamos ver la gloria de Él. Mira a tu alrededor lo que está pasando. Mira cómo está este mundo de cabeza. Hay más maldad que amor. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que por causa de la maldad el hombre se iba a enfriar y lo estamos viendo. Mira cómo se están acortando los días. ¿Y qué dijo Dios en su palabra? Por causa de sus siervos y del amor de sus siervos, Él acortaría los días para que no sintiéramos tanto el cansancio de trabajar por un largo día. Ahora se va el tiempo así como agua y ya acordamos, son las 7 de la mañana y cuando ya acordamos ya son las 2, las 3, las 4 de la tarde y el día se fue. La palabra se está cumpliendo. Veamos las promesas que ya se están cumpliendo. Mi Padre Dios no tarda por venir por un pueblo sin manchas y sin arrugas. Arrepiéntete y busca la presencia de Dios para que seas enaltecido el día llegado y estemos ante la presencia de Él. Segunda de Corintios 5:10. Porque es necesario que todos compadezcamos al tribunal supremo de Cristo Jesús para entregar cuentas individual mientras estábamos en esta carne, sea bueno o sea malo. Arrepiéntete y busca a tu Padre Dios con todo tu corazón, porque Él te sacó de la servidumbre de Egipto
y te ha prolongado la vida y te ha dado en abundancia para que tú y tus descendientes coman y beban lo que Dios te ha dado en bendición. No le pagues mal a quien tanto amor te ha dado y quien te ha bendecido tanto. Bendita sea la gracia y la misericordia de mi Padre Dios. Sigamos adelante, no mirando el mal de los demás, sino doblando rodillas y pidiendo por nuestro prójimo para que reciba la bendición, la salvación y sea perdonado por sus pecados. Amémonos unos con otros y oremos fervientemente unos con otros, porque la palabra dice, orad sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar para que no caigamos en tentación. Que la paz de mi Jesús esté en cada uno de sus hogares y su bendición nunca se aparte de cada uno de sus hogares. Estoy orando por todos aquellos que me han pedido oración y los tengo en la presencia de mi Padre Dios. Estoy orando por ustedes, por sus hijos, por su familia y por todo aquel. Pido por mis enemigos. No considero tener enemigos, no los tengo de parte mía, porque yo no odio a nadie y no tengo a nadie por enemigo. Pero si yo soy enemiga para alguien, déjenme decirle que están equivocados. Yo no tengo tiempo de estar peleando, yo no tengo tiempo de odiar a nadie. Yo lo único que sé es que le dejo a mi Padre Dios todas las cosas y perdono a todo aquel que levanta contra mí calumnias y falsos, porque sé que de Dios nadie se salva. Y nosotros tenemos que considerar que Dios castiga y azota con vara de hierro. Y todo aquel que comete pecado será castigado por la mano poderosa de nuestro Padre Dios. Mejor arrepintámonos y pidamos perdón para que nuestras vidas sean prolongadas y Dios quite toda tempestad de nosotros, toda enfermedad, toda amargura, todo odio, todo resentimiento, toda cólera, todo egoísmo, toda envidia, toda falsedad, toda hipocresía, todo. Mi Padre Dios lo pueda limpiar y quitarlo para que nosotros seamos restaurados y seamos nuevas criaturas. El viejo hombre sale y entra el nuevo hombre, porque eso es lo que mi Padre Dios quiere. Que sean bendecidos en sus hogares y sigamos pidiéndole a mi Padre Dios. Y si estás triste, lee Salmo, busca el salmista David y los demás que compusieron los salmos. Lee la palabra de los salmos. Ahí dice, ¿para qué quieres? Si estás triste, haz una oración con los salmos. Si estás alegre, dale un salmo a mi Padre Dios. Si estás necesitado, ve y busca el salmo, que ahí dice por qué vas a pedir. Por tu necesidad, por una enfermedad, por tu plegaria, por necesidad económica. Ahí están los salmos. Los salmos te van a consolar en todo momento. Que Dios me los bendiga grandemente. Y seguimos en el camino de mi Padre Dios.